Hoy vamos a ver otro nombre compuesto de Dios. En esta serie estudiando cómo es Dios. Espero que estos estudios sean de bendición para su vida. Mire, la primera vez que estudié los nombres de Dios fue una experiencia única para mí. Mi Biblia comenzó a cobrar vida, a tener un nuevo significado. Cada vez que me encuentro ahora con uno de los nombres de Dios en la Biblia, tengo alguna anotación en el margen o recuerdo el nombre de Dios y se hace más real Dios. Desde aquel entonces se hizo más real que nunca para mí y espero que esta pueda ser su experiencia, que con estos estudios bíblicos le podamos enseñar, ilustrar y motivar en la vida, conociendo más a Dios. Quiero agradecerles por escribirnos. Es muy importante y muy lindo para nosotros recibir correspondencia de ustedes. Le damos gracias a Dios por la posibilidad de estar al aire y alcanzar a tantas personas con la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por cada persona que está escuchando el programa y te pedimos una bendición especial para ellos. No sabemos cuáles son sus necesidades, si sus corazones están afligidos con ciertos problemas, sea lo que fuere, Dios, te pedimos que obres en sus vidas. Confiamos que esta revelación tuya en el nombre que vamos a estudiar hoy, el Dios eterno, traiga frescura a nuestros corazones. Si alguno que está escuchando no es salvo, alguna persona por la cual Cristo murió, por todos nosotros Cristo murió, pero tal vez haya alguna persona allí escuchando que todavía no le haya recibido. Te pedimos que hoy o muy pronto pueda ser el día de salvación para esa persona. Hoy tiene la oportunidad, por favor, obra en su vida. La gloria sea para ti, Padre, porque solo tú eres digno. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar otro nombre compuesto de Dios, la palabra hebrea El-Olam. El, ya sabemos que significa Dios, parte de Elohim, y a esto se suma la palabra Olam. Si bien la palabra Olam aparece relativamente pocas veces en la Escritura, esta revela, a mi juicio, uno de los aspectos esenciales de la naturaleza divina. En la versión Reina Valera se traduce Dios eterno. La palabra hebrea Olam da la idea de una duración eterna. Sin embargo, se traduce de distintas maneras. A veces aparece como siempre y otras veces como para siempre. Esta palabra Olam también expresa la idea de algo secreto o que está oculto. Ahora, no existe conflicto alguno con estos dos términos, eterno y oculto. Hasta donde nuestras mentes nos permiten concebir, lo que es eterno es oculto, ya que no está al alcance de nuestra comprensión. Por ende, podemos ver en esta palabra hebrea Olam un significado doble, el eterno y el oculto. Dios es el Dios de los siglos y solo Él conoce todas las cosas. A Él nada le es oculto. El nombre El-Olam fue revelado por primera vez a Abraham. Ahora, esto es interesante, ya que en nuestro estudio del Dios Todopoderoso, el dueño de los cielos y la tierra, El Elyon, hemos visto lo mismo. O sea que estos dos nombres fueron revelados a Abraham. Este último lo encontramos en Génesis capítulo 21. Vaya allí por favor en su Biblia a Génesis 21 y versículo 33. Y leemos así: plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno. El Dios eterno. Qué precioso, ¿eh? Esta es la tercera vez que Dios se revela a Abraham por medio de uno de sus nombres. En el capítulo 14 fue El Elyon. En el capítulo 17, El Shaddai. Y ahora, en capítulo 21, El-Olam. Abraham fue un privilegiado, ya que se trata de una de las primeras personas en la faz de la tierra en recibir la revelación de Dios a través de estos nombres. Imagínese, mi amigo, si nosotros hubiésemos estado allí desde el principio, imagínese si usted hubiera sido la primera persona a la cual Dios se le presenta como el Dios eterno. ¡Qué momento!, ¿no? De la misma manera debe haber sido para Abraham. Ahora, encontramos dos incidentes importantes en Génesis 21. En primer lugar, Agar e Ismael son expulsados, y Abraham planta el tamarisco en Beerseba, a donde hace un pacto con Abimelech.
Ahora, desde el punto de vista contextual, uno puede decir que el uso del nombre Dios eterno se aplica solamente al acontecimiento descrito, es decir, la plantación del árbol. Ahora, si bien es cierto que el nombre se menciona allí por primera vez en conexión con el pacto entre Abraham y Abimelec, algunos expositores bíblicos ven una aplicación para ambos sucesos. Creo que lo que debemos hacer es familiarizarnos con este capítulo de Génesis. Deberíamos leer todos los versículos del capítulo. Eso sería lo mejor. Ahora, teniendo en consideración que el tiempo está limitado por nuestra transmisión radial, no podemos leer todo el capítulo. Pero sería de mucha ayuda si uno se toma el tiempo y lee el capítulo entero. Génesis 21, El primer suceso en el cual aparece el nombre Elolam en este capítulo es cuando Abraham obedeció a Dios y dejó ir a Agar e Ismael de su casa. Eso lo encontramos en versículos 12 al 14. Dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto. Ahora quiero que vea aquí que Abraham obedece a Sara. Dios le dice a Abraham que haga lo que Sara le diga y que se deshaga de Agar e Ismael. El Espíritu Santo utiliza hechos históricos de este suceso para enseñarnos una lección espiritual importante. Algunos de los creyentes en Galacia habían sido instruidos por maestros judaizantes que estaban bajo la obligación de cumplir la ley, ya que algunos de ellos aparentemente estaban siendo convencidos por Pablo al decir él: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Estas son palabras de Pablo en Gálatas 4, 21 al 26. Sara y Agar, ambas madres, representan 2 épocas, por así decirlo, o 2 dispensaciones, la ley y la gracia. Tal como Agar e Ismael fueron echados para darle lugar a Isaac, el hijo de la promesa, de la misma manera la dispensación de la ley le dio lugar a la dispensación de la gracia. Entonces, el Olam, el Dios eterno, es el Dios de los siglos, de las edades. Él se revela a los hombres a través de los siglos en diferentes dispensaciones. Pero fue probablemente en Beerseba, donde Abraham plantó el árbol como símbolo de su pacto con Abimelec, que el nombre El Olam aparece por primera vez. Ahora, si bien Abimelec era un hombre dispuesto, sus siervos habían tomado violentamente una de las cisternas de Abraham. Y parece que Abimelec mismo era inocente de todo el asunto. Ahora, en aquel tiempo un hombre necesitaba su pozo, su cisterna, era su vida. Sin agua uno no puede sobrevivir, y Abraham había cavado el pozo y tenía agua buena para sostener a su familia. Entonces Abraham apeló a Abimelec, el cual insistió en no saber nada al respecto. Abraham le creyó, vio que estaba siendo honesto, ya que le pagó a Abimelec precio de redención de las ovejas, los bueyes y los corderos. Si usted se fija, Abraham compró su propia cisterna, la cual él mismo había cavado, y fue en ese momento en el cual Abraham clama a El Olam, el Dios eterno. Ahora, no valía la pena pelear por la cisterna, ya que el Dios de los siglos
el cual siempre está disponible y es inmutable, o sea, nunca cambia, era el Dios de Abraham. Él había salido al encuentro de Abraham una y otra vez. Abraham dejó el caso en las manos de El Olam, reconociendo que Dios siempre vindica a los que en Él confían. Él no estaba seguro en su mente que podría confiar en Abimelech y sus hombres en el futuro, pero Abraham podía depender del Dios eterno. Él conocía a El Olam, el Dios eterno, que dividió los tiempos y la eternidad en distintas dispensaciones. Por eso Abraham dijo: puedo encomendar mi futuro en sus manos. Y sabe, apreciado oyente, el Dios eterno es nuestro Dios. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros podemos dejar nuestro futuro en sus manos. Él no solo es el Dios del ayer y el Dios del presente, sino que es el Dios del futuro. ¿Se da cuenta? La idea del tiempo está asociada con este nombre. Uno no puede separar a Dios de la eternidad. Dios no considera al tiempo de la misma manera que nosotros, pero nosotros podemos contar con Dios siempre para que Él supla nuestra necesidad. Hay un salmo que se le atribuye a Moisés, en el cual encontramos una muestra de El Olam. Permítame leerle una parte del mismo. Se trata del Salmo 90. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Lo ve? El Olam es el Dios eterno. Estos dos primeros versículos del Salmo 90 enfatizan la eternidad de Dios y responden a la declaración de la despedida de Moisés de Israel al decir: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Lo leemos en Deuteronomio 33, 27. Ahora, subraye esa frase ahí en su Biblia: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Este salmo es un verdadero testimonio de que Jehová ha sido el sostenedor y refugio de sus hijos de generación en generación. El Olam es el Dios de Israel, de eternidad a eternidad, alcanzando lo más infinito, más allá del horizonte del conocimiento humano y por los siglos. En este nombre podemos ver tanto su preexistencia como su existencia por la eternidad. Ahora, la naturaleza del Dios eterno puede medirse, en parte, por la historia de su pueblo. Si usted regresa en el tiempo, de generación a generación va a encontrar al mismo Dios inmutable. El tiempo no lo altera. Leemos en la Biblia que 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora, por favor, viaje en su mente por un momento al futuro y vaya a las próximas generaciones. Proyecte sus pensamientos lo más lejos posible. Cuando llegue al extremo en el cual sus pensamientos se desvanezcan, Dios está allí. Muchas veces, bueno, no muchas veces, algunas veces con mi esposa hemos hablado en cuanto al futuro de nuestros nietos. Los nietos se casan y por la gracia de Dios llegamos a ser bisabuelos. Algunas veces conversamos en cuanto al futuro de ellos. ¿Qué les espera en el futuro? Nuestra sociedad presente va deteriorándose políticamente, económicamente, moralmente, educacionalmente, religiosamente. Estamos hablando a nivel mundial. Entonces nos preguntamos, ¿qué les espera en el futuro? ¿Cómo van a enfrentar a la sociedad? Bueno, amados, Dios estará allí. Él es el Dios eterno. El tiempo no lo cambia. Nunca lo hizo y nunca lo hará. ¿Ve? Su preexistencia y su existencia eterna se hacen manifiestas en su nombre. Bueno, leemos, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmo 90, versículo 4. Y Él es nuestro Dios, nuestro refugio, y por si acaso, Él es nuestro hogar. Como Él vive por los siglos, Él está por sobre todo cambio. Para Él
los 969 años que vivió Matusalén serían un breve periodo comparado con su naturaleza eterna e inmutable. Eso me gusta, amigos, porque yo me voy poniendo viejo, y desde ya, ¿quién no? Pero al llegar a los años más avanzados, es hermoso saber que para el Dios eterno, el Olam, el tiempo no existe. Es como el que descansa inconscientemente en su sueño, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Como peregrinos y extranjeros en esta tierra no tenemos que temer. Cada generación, desde el día de Adán hasta el presente, ha producido hijos de Dios que han gustado de la fidelidad de Dios a través de los años. Y es en este Dios eterno, el Olam, el Dios de los siglos, que cada generación encuentra su refugio. En generaciones anteriores, Dios trató con su pueblo de acuerdo a sus necesidades en ese entonces, y ahora su gracia es suficiente para con nosotros en este siglo XXI viciado de males. Cuán diferentes son estos tiempos comparados con los de Abraham, Isaac y Jacob. Pero, amados, el mismo Dios eterno suple nuestras necesidades de la misma manera que lo hizo con ellos, y lo continuará haciendo. El profeta Isaías da su testimonio de El Olam, el Dios eterno, cuando escribe allí en Isaías 40, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los primeros 39 capítulos de Isaías dan los juicios de Dios para con los inicuos, pero al principio del capítulo 40 da la nota para el resto de ese libro profético maravilloso. Entonces, los capítulos siguientes al 40 hablan del tiempo en el cual la nación ya haya pagado por sus pecados. La promesa de redención comienza con el siguiente mensaje allí en Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios no quería que su pueblo piense que Él los había olvidado. Él los vindicaría judicialmente. Él ni se fatigó ni desmayó por sus temores y dudas. ¿Por qué? Porque Él es el Olam, el Dios eterno, el Dios de los siglos. Y si su pueblo espera en Él, confía en Él, pone su seguridad en Él y le obedece, va a recobrar sus fuerzas. Van a ir de fortaleza en fortaleza. Van a levantar alas como las águilas. Eso quiere decir que van a elevarse por sobre las dificultades, levantarse y sobrevolar las dificultades. ¿Es usted una de esas personas que se preocupa y se impacienta en cuanto al futuro? Mi amigo, ¿para qué reaccionar así? ¿No se da cuenta que el Dios del pasado, que es el Dios del presente, también es el Dios del futuro? ¿Por qué no puede levantar vuelo como las águilas? Usted puede ir de fortaleza en fortaleza y sobrepasar problemas, pruebas y dificultades que se le presenten. No sé qué traerá el día de mañana. No voy a preocuparme por el día de mañana. Dios conoce el mañana y Él estará allí. ¿Por qué? Porque es el Dios de los siglos, el Dios eterno. Él nunca duerme, nunca cambia, siempre ha sido y siempre será. El secreto de la fortaleza está en la comunión ininterrumpida con Dios. ¿Escuchó? Se lo voy a repetir. El secreto de la fortaleza está en la comunión ininterrumpida con Dios, el Olam, el Dios eterno. Sea que usted se encuentre en la vitalidad y entusiasmo de la juventud o en el declive de su vida, mi amigo, permítame asegurarle que el Olam, el Dios eterno, permanece inmutable. Él es suficiente para toda y cualquier edad. Ahora, cuando miro hacia atrás y veo la fidelidad de Dios,
inclusive antes de convertirme y en los años en los cuales era creyente pero no era fiel, veo a un Dios que no cambia, que siempre ama, un Dios que me ha castigado en ocasiones. Sí, he sido disciplinado por el Señor, pero Él me ama. Él nunca ha cambiado y voy a confiar en Él para mi futuro. No sé cuántos años más me quedan por delante en este mundo, pero sea cuántos fueren, Dios será el Dios del futuro, Él es el Dios del tiempo y el Dios de la eternidad. Años atrás tuve un amigo, el que ya está en la gloria, el Dr. Huttle. Fue de mucha ayuda y ánimo en mis primeros años de mi ministerio. Una vez me dijo que la palabra olam es un sinónimo de la palabra griega aion o dispensación, época. Tanto la palabra castellana eterna como perpetua se utilizan en el Antiguo Testamento para traducir la palabra olam, que es el equivalente a siglos. Entonces, todo lo que el olam significaba para los santos del Antiguo Testamento, déjeme decirle que Cristo lo significa para nosotros, su iglesia. Él es el Rey de los siglos. Eso es impresionante. Leemos en 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Los siglos fueron hechos por Él. Él los planeó, los enmarcó. Todos los períodos de tiempo son creación suya. Y mis amados, Él está bien familiarizado con los últimos tiempos en los cuales nos tocan vivir. Él no solo planeó esta época, sino que también fue parte de ella. Él descendió de los cielos, nació de la Virgen María y con un cuerpo humano, como ser humano, entró en esta época y apareció al fin del período de la ley para morir por nuestros pecados. Y al final del período de la gracia, período en el cual vivimos, Él vendrá a buscarnos. Y nosotros podemos estar seguros que Él seguirá siendo el mismo Señor eterno por los siglos. ¡Qué Dios que tenemos, eh! El Dios de la Biblia, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Olam, el Dios eterno, el Dios de los siglos, el Dios de todas las dispensaciones y el Dios de la eternidad. Yo le confié mi pasado, le confío mi presente y por su gracia voy a confiarle mi futuro. Él es el Dios de los siglos, el Dios sempiterno, es mi Dios. Y cuando este Dios descienda del cielo en la forma del Señor Jesucristo, se mostrará a la humanidad quién era y cómo es. Mi estimado oyente, ya casi terminando nuestro programa, una pregunta. ¿Conoce usted al Dios eterno? De no ser así, vaya al Señor Jesucristo por la fe. El Señor dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Confíe en Él. Él quiere ser su Dios y usted necesita un Dios así, el Dios verdadero. Un Dios así va a librarlo de la frustración, va a librarlo de toda fobia o temor que usted tenga, va a librarlo de que pierda el sueño, va a librarlo de que tenga que ir a psicólogos y psiquiatras de este mundo. Usted podrá confiar en el Dios eterno. Conocerle implica confiar en Él. Y el propósito de estos estudios es conocerle mejor por medio de analizar sus nombres en su santa palabra escrita, la Biblia. Bueno, y de acuerdo a eso, estaremos continuando con un estudio fascinante e interesante en nuestro próximo programa. Vamos a hablar del Dios que todo lo ve, el viviente que me ve, ¿eh? ¡Qué Dios que tenemos! ¡Qué Dios maravilloso! Espero que usted lo conozca y confíe en Él. Y sería bueno que al terminar esta transmisión, usted hable con Dios personalmente. Y que si todavía no es su hijo, dígale a solas a Dios en donde esté, que lo necesita, que recibe al Salvador y que quiere confiar en Él hoy. Sí, mi amigo, crea en el Señor Jesús y serás salvo. Bueno, Dios mediante, vamos a regresar en este mismo punto del dial y en este mismo horario para continuar con nuestra serie de estudios. Será hasta la próxima entonces. Muchas gracias.